Amigos, el saludo para ustedes y también para todas las personas que nos siguen a esta hora. Que se critique a Cuba es como la constante pi. Todavía la pandemia no había hecho de nuestro país una plaza sitiada y ya se levantaban las aves agoreras con sus presagios de muerte en masa. Si las moviera el temor o la preocupación por sus compatriotas, o al menos por sus connacionales, yo hasta las entendería. Pero hay mucho de mala hazaña, de desparpajo político y de falta de humanismo en comentarios que apostaban porque nos muriéramos todos los que pisamos Cuba con el coronavirus. Y como los hospitales y los cementerios no colapsaron en los momentos más difíciles, no les ha quedado de otra que redirigir el ataque contra la veracidad de los datos o las cifras que ha publicado Cuba o que se han publicado sobre Cuba durante el enfrentamiento a la pandemia. Que si se han alterado las cifras de muertos, que si son más los contagiados, que si el gobierno falsea las estadísticas para darse autobombo político. Miren, por decir, se ha dicho de todo. Y con eso llenan las redes sociales a tal punto que en los últimos días, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán ha hecho precisiones necesarias sobre este tema más de una vez ante los constantes cuestionamientos que ha recibido la gestión cubana contra la COVID-19. Se ha informado por nuestro país el 100% de los casos confirmados, el 100% de los casos fallecidos. Y lo que sí queremos es que nuestra población quede clara de la limpieza con que nuestro país, igual que lo ha hecho con otras cosas, trabaja la pandemia y que, igual que se ha hecho con todas las enfermedades a través de la historia, no es algo nuevo. Y que lo diga el doctor Durán, la cara más visible de esta batalla sanitaria, ya es un punto a favor para Cuba. Pero si a eso le sumamos datos y gráficos, quizás podamos entender mejor que la opinión del director de epidemiología en Cuba tiene un respaldo científico. El éxito de una estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 encuentra asidero en la implementación rápida y combinada de varias medidas, no solo sanitarias, para controlar la epidemia. Y en el mundo existe un coeficiente internacional para medir el momento y rigor de las medidas. Y Cuba muestra un recorrido semejante al de Costa Rica y también al de Uruguay, que están entre los países con mejores indicadores de salud en estos meses. Y hoy se mantiene incluso con niveles superiores, porque nuestro país no ha relajado las medidas, aun cuando mañana comience la primera fase del periodo post-COVID-19 en todas las provincias, excepto Matanzas y La Habana, por las razones que ustedes conocen. Otro punto a favor. Cuba es de las pocas naciones que rastrea el 100% de los contactos de casos confirmados, algo que no hace todo el mundo. Y según la revista Science, un país que consiga aislar al 60% o más de los casos confirmados y sus contactos, frena la epidemia. Cuba, con un programa de rastreo y aislamiento a todos los contactos, lo ha estado logrando. Ahora, ¿no es suficiente con esto que les digo? Pues vamos a otro punto, que me sugiere un buen amigo microbiólogo, Amílcar Pérez, más dado a la ciencia que a la tertulia política como demandan estos tiempos. Cuba ha logrado cumplir con el estándar sugerido por la Organización Mundial de la Salud de que el número de test diarios sea lo suficientemente alto para que menos del 10% de los test sean positivos, o sea, solo 1 de cada 10, lo cual permite tener una idea más clara de la magnitud real de la epidemia. Y si nos atenemos a los números, Cuba ha hecho test para 1 de cada 61 test sea positivo, o sea, para que 1 de cada 61 sea positivo. Un balance que es el mejor en la región, junto a Uruguay. Esos datos, amigos, son públicos y no hay números falsos en los informes de Cuba. Problemas en el enfrentamiento, sí. Muchos, todos se han analizado, se ha recogido cordel, se ha apostado por más, pero siempre con el oído pegado a la ciencia. Y otra cosa, no hay gobierno que pueda esconder a sus muertos, ni bajar de la cama los casos críticos en las terapias. Ese escenario no lo hemos vivido en Cuba y no es cuestión de apariencias, ¿bien? Porque ni los casos confirmados se pueden mantener en secreto, ni los números de fallecidos se pueden maquillar. Ah, claro, para lograr todo esto tiene que haber, primero que todo, voluntad política, y eso no ha faltado en nuestro país a pesar de las teorías conspirativas y las predicciones de un zodíaco anticubano que se alimenta ¿de qué? De la ignorancia
y también de la desinformación. Pero a esa pandemia, amigos míos, hay que frenarla también. Es todo por hoy, pero volveré en otro momento y cuento con sus opiniones para pensar juntos el país que queremos. Un saludo para todos.